todas y a todos. El día de hoy analizaremos una sentencia emblemática del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental a la igualdad en la ley y a la pensión de viudez. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Richari Warmi. La icónica Ruth Bader Ginsburg fue una de las primeras abogadas en impugnar jurídicamente la constitucionalidad de las leyes que contienen y refuerzan estereotipos de género. Los estereotipos de género, a juicio de Bader Ginsburg, afectan tanto a hombres como a las mujeres que no se ajustan a los roles, espacios o atributos preestablecidos en razón al sexo de las personas. Bajo esta premisa, en el caso Moritz, Bader Ginsburg impugna una resolución judicial decidida sobre la base de una ley que presuponía que las cuidadoras deben ser las mujeres. En efecto, cuestionó una decisión judicial que denegó una reducción tributaria al señor Charles Moritz, quien había solicitado dicho beneficio debido a que se encargaba del cuidado de su madre, una mujer adulta mayor que requería de cuidados especiales. El argumento del gobierno para la denegatoria era que la ley establecía ese beneficio solo para las mujeres, es decir, la ley presuponía que las cuidadoras deben ser las mujeres. Bader Ginsburg sostuvo que se trataba de una ley que discriminaba por razones de género a un hombre. Se trataba, en consecuencia, de una ley inconstitucional. Como se advierte, esta ley encasillaba a los hombres en un espacio y rol concreto, público, proveedor, en tanto que encasillaba también a las mujeres en un espacio y rol concreto, privado, el de cuidadoras. Este caso fue decidido, un caso emblemático, fue decidido en los Estados Unidos de Norteamérica en 1972 y la ley fue declarada inconstitucional. En el Perú, la Constitución de 1993 consagra el principio de igualdad y prohibición de discriminación. Sin embargo, todavía persisten disposiciones normativas discriminatorias por razón de género. El Tribunal Constitucional analiza una controversia que da cuenta de la pervivencia de esta discriminación, similar a la impugnada por Bader Ginsburg, y emite un fallo emblemático. Para entender los alcances del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 617-2017, proceso de amparo, hemos invitado a la doctora Dolca Marcos Picón, asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional, a quien le doy una cordial bienvenida a este programa. Candelaria, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te agradezco mucho la invitación a este diálogo sobre una sentencia muy interesante, justamente que nos permite ver cómo hasta ahora aún pueden pervivir algunas disposiciones legales que pueden implicar discriminación, ¿no? En este caso por razón de sexo. Bien, ¿cuáles son los hechos del caso que permiten que se pronuncie el Tribunal Constitucional? Mira, te comento. Este es un caso en el que un ciudadano, compatriota nuestro, a la muerte de su esposa, quien percibía una pensión de jubilación del decreto ley 19990 a cargo de la ONP, solicitó a esta entidad, a la ONP, que le otorgue la pensión de viudez derivada precisamente de la pensión de jubilación que percibía su cónyuge causante, amparándose en el artículo 53 del decreto ley 19990. Entonces, en sede administrativa, la ONP le deniega la solicitud, aduciendo que don Marco Antonio Bocángel, así se llama el demandante, no estuvo a cargo de la causante, dice, y que tiene ingresos propios.
¿no? Porque percibía al momento de formular su solicitud una pensión de jubilación y por tanto la ONP consideró que no se encontraba bajo los alcances del artículo 53 del decreto ley 19.990 que exigía, o textualmente dice, que tienen derecho a la pensión de viudez la cónyuge del asegurado pensionista y el cónyuge inválido o mayor de 60 años o pensionista fallecido que haya estado a cargo de éste. Entonces, este último extremo es el que se le aplica y le dicen, tú no has estado a cargo de la pensionista, por tanto no te corresponde la pensión de viudez. Bien. Entonces, en sede administrativa le deniegan la pensión. Bien, frente a esta denegatoria por parte de la ONP, el recurrente interpone una demanda de amparo ante el Poder Judicial, órgano del Estado que decide declarar infundada la demanda en primera y en segunda instancia. ¿Podrías precisarnos cuáles son los argumentos esgrimidos por el juzgado y por la sala para declarar infundada la demanda? Claro, mira, efectivamente, frente a la denegatoria de su derecho en sede administrativa, el demandante, don Marco Antonio, va al Poder Judicial en la vía constitucional a reclamar que se le otorgue este beneficio. En primera instancia, el cuarto juzgado civil de Chiclayo declara infundada la demanda bajo el argumento de que él no dependía económicamente de la causante, ¿no? Entonces le dice que cuando ella adquiere el derecho, él estaba trabajando, era un trabajador activo y luego se hizo beneficiario de una pensión de jubilación. Por tanto, al no depender de la causante, no tiene derecho a la pensión de viudez. Don Marco Antonio apela de la decisión y en segunda instancia la sala confirma la de primera instancia, más o menos por argumentos similares, ¿no? Basándose en, básicamente, que no había esa relación de dependencia respecto de la causante. Bien, ¿cuál es la controversia concreta en el caso que estamos analizando? Entonces, sí, mira, partiendo de los hechos que subyacen a este caso, y de la forma en la que resuelven las dos instancias judiciales denegando el derecho del demandante porque no había una relación de dependencia económica respecto de su cónyuge causante. Lo que el tribunal consideró era que era necesario efectuar un control de constitucionalidad de la disposición que sirvió de base tanto a la ONP como al Poder Judicial para denegar el derecho del demandante. Entonces, lo que se hizo fue, se consideró necesario, y fue un tema de relevancia, determinar la constitucionalidad de esta disposición. Bien, el Tribunal Constitucional, como bien señalas, hace un control de constitucionalidad del artículo 53 de la Ley 19.990 a fin de verificar su compatibilidad con el derecho a la igualdad consagrado por la Constitución. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional sobre este derecho? Sí, bueno, el Tribunal Constitucional parte citando lo que establece nuestra Constitución, ¿no? En el artículo 2 de que toda persona tiene derecho a la igualdad y nadie debe ser discriminado por motivo de origen, sexo, raza, idioma, ¿no? Entonces, a partir de ello, y recordando lo que ya había trabajado en sentencias anteriores, nos habla del doble, en un primer momento, de la doble condición del principio del derecho a la igualdad, ¿no? Del principio y derecho fundamental, la igualdad como principio y la igualdad como derecho fundamental. En relación al principio, a la igualdad como principio, nos hace referencia o nos manifiesta en esta sentencia de que está constituido por el enunciado de un contenido material objetivo, ¿no? Una disposición que en tanto componente axiológico del derecho del fundamento del ordenamiento constitucional, vincula, es obligatorio para todos y se proyecta, irradia sus efectos en todo el ordenamiento jurídico. Entonces, esa es una regla de obligatorio cumplimiento. Por otro lado, en su condición de derecho fundamental, nos reconoce a la igualdad como un auténtico derecho subjetivo. Entonces, nos reconoce la titularidad de este bien constitucional que es oponible a todos, ¿no? Al Estado, a los particulares, surgiendo su correlato que es la prohibición de discriminar. Y también nos hace una referencia a del derecho a la igualdad, una distinción entre igualdad en la ley y la igualdad en la aplicación de la ley. Justamente
este primer, digamos, la primera distinción, la igualdad en la ley, es lo que sirve de base para resolver este caso, porque lo que nos dice el tribunal es que con la igualdad en la ley, o esta igualdad en la ley, es un límite para la actividad legislativa. Es decir, el legislador no debe establecer diferencias basadas en criterios irrazonables, en criterios desproporcionados. A igual situación, tiene que dar un trato legislativo similar, ¿no? Similar situación, trato legislativo similar. Al examinar el artículo 53 de la Ley 19.990, el Tribunal Constitucional aprecia que el legislador ha dispensado un tratamiento legislativo significativamente diferente entre el derecho a la pensión de viudas de una viuda y aquel que le corresponde a los viudos. ¿Cuál es la herramienta jurídica que utiliza para evaluar la constitucionalidad del tratamiento diferente? Sí, mira, lo que hace el Tribunal Constitucional para analizar esta disposición es aplicar el test de proporcionalidad, que yo lo había trabajado en una sentencia anterior. Y entonces, aquí hace una determinación de tratamiento legislativo, la determinación de la intensidad, la determinación de la finalidad del tratamiento diferenciado, el examen de necesidad, el examen de idoneidad, y encuentra, en base al examen de necesidad, que esta norma no supera este test de proporcionalidad, de igualdad, y declara inconstitucional la norma, la inaplica y ordena que se otorgue al demandante su pensión de viudez. Pero además el Tribunal Constitucional declara en esta sentencia la existencia de un estado de cosas inconstitucional, porque además habían otras disposiciones que conservan este trato diferenciado, ¿no? Y insta al legislador a resolver este tema. Incluso se dispone la supervisión del cumplimiento de sentencias en audiencias especiales. Bien. Agradezco mucho tu atención, mi estimada Candelaria. Bien, como acertadamente pone de relieve la doctora Dolca Marcos, en este fallo el Tribunal Constitucional declaró que un tratamiento discriminatorio en función al sexo, esto es, solo para hombres, no es conforme con la obligación estatal de establecer medidas que garanticen la mayor efectividad en el otorgamiento del derecho a la pensión. En la segunda parte de nuestro programa tenemos un invitado extraordinario, un destacado constitucionalista que analizará el fallo del Tribunal Constitucional. No se lo pierdan. Nos vamos a una pausa y volvemos. Gracias. Desde niños nos enseñan que la Constitución política tiene supremacía sobre las demás leyes y en ella se garantizan nuestros derechos fundamentales. En Perú, cuando alguno de esos derechos es vulnerado, podemos presentar ante el Poder Judicial varios tipos de procesos. Proceso de habeas corpus, cuando algo o alguien atenta contra la libertad personal. Proceso de habeas data, que nos garantiza acceder a información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentre almacenada o registrada en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Proceso de amparo, cuando un hecho u omisión atenta contra cualquier otro derecho constitucional no protegido por el habeas corpus o el habeas data. Proceso de cumplimiento, que nos permite reclamar que alguna autoridad o funcionario acate las normas legales o ejecute los actos administrativos que le corresponden. Si consideramos que el Poder Judicial en segunda instancia deniega la petición en cualquiera de estos procesos, podemos presentar un recurso de agravio constitucional. Esta vez, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional, que fallará en última y definitiva instancia. Los magistrados del Tribunal Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial, que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas, que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales.
Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe. Como bien anunciado, en esta segunda parte del programa hemos invitado a un destacado constitucionalista, doctor en Derecho. Se trata del doctor José García Eizaguirre, docente de la Universidad de los Lagos de Chile, a quien le agradezco mucho su presencia y le doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Candelaria. Muchas gracias a todos y a todas quienes estén escuchando esta entrevista. Es un enorme placer estar aquí con ustedes. Bien. ¿Cuál es la trascendencia de la sentencia recaída en el expediente 617-2017 Amparo en el marco del Estado constitucional como el Estado peruano, que reconoce el principio de igualdad y prohibición de discriminación por razón de sexo? Vale, me parece que esta sentencia tiene por lo menos tres grandes virtudes o tres grandes aspectos a resaltar. El primero es que es un claro ejemplo de cómo el Tribunal Constitucional entiende o aplica el efecto irradiador de los derechos fundamentales, tanto a nivel legislativo como en sede de aplicación en sede administrativa, de aplicación del derecho. Si quieres, en términos aún más amplios, es una muy buena manera de ejemplificar cómo opera o cómo debe ser entendida la fuerza normativa de la Constitución. Esto en el sentido de que el TC claramente utiliza el contenido protegido del derecho a la igualdad como un criterio de validez material de tanto decisiones legislativas como de decisiones administrativas. Dicho de otra forma, no hay manera de entender cómo regular una conducta sin prescindir, sin dejar de evaluar si ésta es conforme o no a la parte dogmática de la Constitución. Si quieres, en términos aún más coloquiales, hay muchas veces que dicen que los y las constitucionalistas son un poco entrometidos o entrometidas en otras áreas. Yo creo que el mundo es a la inversa, es que todo el mundo debería estudiar un poquito derecho constitucional para entender la práctica del derecho hoy por hoy. En segundo lugar, nos muestra una forma de entender cómo se debe aplicar el derecho. A ver, a esta sentencia, al haber apostado o al haber utilizado la ponderación como método de resolución o forma de resolver el caso, de calificar la conducta, nos está mostrando, en primer lugar, que hay situaciones en las cuales debemos reabrir la deliberación sobre cómo debería estar regulada una conducta. Es decir, no es suficiente con realizar interpretaciones literales de disposiciones creadas por el legislador. Este mundo formalista hoy por hoy ya no es aceptable, comprensible, digamos, queda totalmente descartado. Nos propone, esta sentencia, ejemplifica una manera de entender cómo deben ser o cómo deberíamos entender la aplicación del derecho. Esto es reconocer que hay casos difíciles y que podemos utilizar la ponderación como un método de justificación racional de calificación normativa. Y me parece que en tercer lugar, esta sentencia es un claro ejemplo de cómo entender o de cómo realizar una práctica jurisprudencial de manera justificada. Tiene mucha claridad y mucha precisión, en particular en dos puntos. En primer lugar, sigue el stare decisis en materia de cómo evaluar las vulneraciones al derecho a la igualdad. Sigue precedentes anteriores sobre el uso y ejercicio del test de igualdad. Esto tiene por sí mismo dos grandes aportes. En primer lugar, aumenta el grado de predictibilidad de las decisiones del TC, y en segundo lugar, es en sí mismo una manera de proteger el derecho a la igualdad, pues supone que a todas las partes que tengan una pretensión similar se le aplicará el mismo estándar. Y en segundo lugar, la sentencia es muy clara y muy expresa en señalar en qué decisiones del pasado se ha equivocado. Hace un overruling y explicita el elenco de sentencias sobre las cuales discrepa y que cambia el sentido jurisprudencial para aumentar el grado de protección del derecho a la igualdad. En este sentido, es una sentencia que merece la pena, creo,
ser revisada en clases, por la dogmática, es muy, muy interesante y muy ejemplar de muchas cosas buenas. Bien, el Tribunal Constitucional analiza el artículo 53 del Decreto Ley 19.990 y aprecia que el legislador ha dispensado un tratamiento legislativo diferente entre el derecho a la pensión de viudez de las viudas y aquel que le corresponde a los viudos. Para resolver la controversia, aplica el test de proporcionalidad. Tú conoces muy bien, de hecho, tienes un libro al respecto. ¿Qué es y cuándo se aplica el test de proporcionalidad? Vale, a ver, vamos de lo general a lo particular. Cuando hablamos de test de proporcionalidad, esta es una de las tantas formas que tenemos dentro de la literatura constitucionalista y por supuesto desde la teoría del derecho para resolver conflictos entre principios y en especial principios constitucionales. El Tribunal Constitucional peruano ha adoptado la versión, si quieren, más alexiana o más cercana a las tesis que propuso Robert Alexis sobre cómo plantear este tipo de mecanismos de resolución de conflictos. Dicho de manera muy breve, lo que pretende este test y de la manera en que ha sido aplicado por el Tribunal Constitucional es ofrecer un esquema para ordenar argumentos a favor y en contra de que un derecho o un principio prime por sobre otro. En el contexto de este caso, en el contexto puntual de esta sentencia, lo que se está analizando es si se ha introducido o no una distinción lo suficientemente justificada como para que esté avalada, sea aceptable una intromisión al trato igual entre personas. A ver, dicho de manera un poco más ordenada, cuando hablamos del test de proporcionalidad aplicado a la igualdad desde la perspectiva del TC, se pretenden resolver tres preguntas. Igualdad entre quiénes, igualdad en qué, es decir, qué tipo de bienes estamos tratando de repartir o se han repartido, y en tercer lugar, igualdad en base a qué criterio, es decir, qué razones estamos utilizando para otorgar un determinado bien a una determinada persona. En relación a este último punto, el tema de discusión, o lo que más nos interesa, es evaluar la racionalidad de este criterio. Si este criterio no ofrece una razón suficiente para un trato desigual, es decir, que algunas personas tengan un determinado bien y otras no, entonces está claro que está ordenado un trato igualitario, es decir, que ambas personas reciban o perciban el mismo bien. En cambio, si este criterio nos ofrece una razón suficiente, aceptable, para que haya un tratamiento desigual, es decir, que algunos tengan y otros no, entonces estará ordenado el trato desigual. Lo que hace el TC cuando utiliza el test de proporcionalidad es ordenar argumentos para responder a todas estas preguntas y concluir si está justificado o no un determinado criterio de repartición de bienes. Lo que analizó puntualmente en esta sentencia es si el criterio para diferenciar entre viudas y viudos era racionalmente justificable o justificado. Y concluyó pues, con mucha claridad y con mucha precisión que no, que a hombres y a mujeres había un reparto de bienes diferente, pensión por viudez, que no obedecía a criterios racionales. Bien, finalmente, ¿cuál es tu apreciación sobre el test de proporcionalidad que hace el Tribunal Constitucional en este caso? Creo que lo mejor que nos ofrece es el resultado, es decir, eliminar el criterio que distingue entre hombres y mujeres en cuanto al acceso a la pensión de viudez. De hecho, si hace un buen paralelo, o en todo caso, cuando la leí lo primero que pensé fue en ello, en decisiones históricas como Frontiero versus Richardson de la Corte Suprema estadounidense, donde se discutió un caso muy similar, muy parecido en cuanto a acceso a beneficios por parte de hombres y mujeres, y es un leading case en materia de igualdad en este caso. Y esta sentencia del TC pues perfectamente parece ir en este sentido, a hacer un caso, un leading case, perdón, en esta materia. Creo, sin embargo, que hay algunos aspectos que
a lo mejor podrían ser reconsiderados para futuras decisiones. De manera particular, cuando se analiza la aplicación del test, aunque este no es un problema de esta sentencia, sino que es un problema heredado, parece utilizar un lenguaje que de inmediato califica de discriminación a una decisión en uno de los pasos, cuando esta creo que debería ser la conclusión. Pero bueno, como verás, es una exquisitez teórica propio de alguien que vive en bibliotecas, y no alguien que está tratando de resolver un problema, como es lo que efectivamente hizo el TC. De hecho, solo por provocar un poco, creo que esta sentencia a lo mejor podría ser, esto a título personal por supuesto, un primer paso para algo aún más grande. Y es que el artículo 53, querramos o no, sigue siendo discriminador. Está resuelto la diferencia entre viudos y viudas, personas que tienen un vínculo jurídicamente reconocido. Pero aún nos queda pendiente una agenda para personas que viven en familia, sino un vínculo jurídicamente reconocido. Creo que por ahí tenemos una agenda pendiente, pero entiendo eso es posiblemente materia de otra discusión. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor José García Izaguirre y a la doctora Dolca Marcos Picón por ayudarnos a entender los aspectos medulares de esta sentencia sobre el derecho fundamental a la igualdad. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Desde niños nos enseñan que la Constitución política tiene supremacía sobre las demás leyes y en ella se garantizan nuestros derechos fundamentales. En Perú, cuando alguno de esos derechos es vulnerado, podemos presentar ante el Poder Judicial varios tipos de procesos. Proceso de habeas corpus, cuando algo o alguien atenta contra la libertad personal. Proceso de habeas data, que nos garantiza acceder a información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentre almacenada o registrada en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Proceso de amparo, cuando un hecho u omisión atenta contra cualquier otro derecho constitucional no protegido por el habeas corpus o el habeas data. Proceso de cumplimiento, que nos permite reclamar que alguna autoridad o funcionario acate las normas legales o ejecute los actos administrativos que le corresponden. Si consideramos que el Poder Judicial en segunda instancia deniega la petición en cualquiera de estos procesos, podemos presentar un recurso de agravio constitucional. Esta vez, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional, que fallará en última y definitiva instancia. Los magistrados del Tribunal Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial, que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas, que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe. Seguimos con el programa Richari Guarmi. La sentencia que estamos analizando es sobre el derecho fundamental a la igualdad en la ley. En este fallo emblemático, el Tribunal Constitucional decide declarar fundada la demanda por haberse acreditado la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad en la ley y a la pensión del demandante. Asimismo, declara inaplicable el artículo 53 de la Ley 19.990 en el extremo que exige que el viudo debe haber dependido económicamente de su causante para otorgarle el derecho a la pensión de viudez. Pero hace algo más el Tribunal Constitucional, extiende los efectos de este fallo al declarar un estado de cosas inconstitucional en relación al tratamiento legislativo
desigual en razón al sexo respecto a los requisitos para obtener la pensión de viudez, y sostiene que corresponde al Poder Legislativo que adopte las medidas adecuadas en el plazo de 1 año. De no hacerlo, dice el Tribunal Constitucional, en dicho plazo, el Tribunal Constitucional, en la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias, podrá adoptar las medidas que estime necesarias para tal efecto. Es decir, el Tribunal Constitucional, como podrán advertir, utiliza todas las herramientas a su alcance para hacer realidad el principio de igualdad y prohibición de discriminación constitucionalmente consagrados. Les agradezco por estar en este programa y les invito a nuestro próximo programa. Muchas gracias.